Pascal, déjame saludar y le agradecer, por supuesto, que vengan aquí a este espacio, a esta programación especial con motivo de las elecciones de hoy domingo, a nuestros queridos colegas y compañeros de páginas en Excelsior, María Marván, exconsejera electoral del entonces IFE y expresidenta del Instituto Federal Electoral. Como siempre, un placer poder platicar contigo, María. Muchísimas gracias, Yuriria. Muchísimas gracias a Pascal, a toda la gente de Imagen y, por supuesto, a mi amigo Pancho Garfias. Y pues justamente a Francisco Garfias, también colaborador y columnista de este diario, el periódico Excelsior. Te saludamos, muy buenas noches, Francisco, Pancho querido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues ahora sí que a bote pronto, sus primeras impresiones de lo que ya parece que en efecto es una jornada en donde pues tenemos un resultado electoral de 4 gubernaturas para Morena y sus aliados y 2 para los partidos de oposición, hasta el momento, si ninguna otra tendencia lo desmiente, ¿no? A ver, ¿voy? Adelante, María. Sí. Yo creo que llama mucho la atención la gran diferencia que hay entre ganadores y perdedores. Es decir, se esperaban algunas elecciones muy cerradas. Tal parece que no va a ser el caso. Tamaulipas, como ya decía hace un momento Pascal, una diferencia de entre 7 y 9 puntos es grandísima. Parece que los triunfos van a ser muy claros y creo que es una buena noticia. A mí me gustaría que supiéramos aceptar resultados con elecciones cerradas o abiertas, pero pues ciertamente es más fácil de aceptarlos con elecciones muy abiertas y más difícil de controvertirlas. Desde mi perspectiva, sí, en términos generales, las elecciones que se judicializan son una mala noticia para la democracia. Cuando el segundo lugar, no importa cuál sea el partido, trata de ir a tribunales a ver si consigue revertir el resultado o anular la elección para ir a una suerte de segunda vuelta, déjenme ponerlo entre comillas, creo que es una mala noticia para la democracia. Entonces, pues yo creo, parece ser, todo nos dice, a las 21, 23 de la noche, que vamos a tener un resultado de 4-2, algunos estados con muy baja participación y nuevamente las instituciones electorales cumplieron. El INE como coordinador y los institutos locales lograron instalar prácticamente todas las casillas. No fueron muchos ciudadanos a votar, pero todos los ciudadanos y ciudadanas que fueron convocadas a instalar casillas, allí estuvieron y esa es una noticia que hay que celebrar. ¿A qué se debe, María? Perdón, ¿a qué se debe? Porque me parece interesante el apunte, ya lo habíamos comentado aquí, Yuridia Sierra y yo, estos triunfos electorales tan amplios, ¿cómo podemos leerlo? ¿Es una coincidencia entre los diferentes estados o hay alguna lectura que debiéramos sacar? Yo creo que hay una alineación a través de las coaliciones y te habla, yo creo que del proceso de polarización que hemos vivido desde 2018 y que se alimenta todos los días. Es decir, donde gana no hay duda tanto de una coalición como de la otra, pero sí te presenta pues yo creo que una sociedad polarizada en términos de élites políticas y de los electores. Esa sería mi lectura. Pancho, adelante. Bueno, yo lo primero que destacaría es que fue una jornada electoral en los 6 estados relativamente tranquila, o más bien tranquila. Sin duda. Es decir, había augurios ahí de que pudieran desbordar las cosas. Hasta ahorita no ha ocurrido, salvo incidentes, no ha habido nada grave. En segundo lugar, destacaría que ambos líderes, Mario Delgado de Morena y Marco Cortés, se equivocaron cuando cantaron uno 5-1 y el otro 3-3. Acuérdate que Marco fue el primero que salió y dijo que iba
a ganar Tamaulipas, además de Durango y Aguascalientes, que es lo que se está perfilando. Pero Tamaulipas, pues ya vimos que no es el caso. ¿Se equivocaron, Pancho, o mintieron? Pues mintieron al equivocarse, o se equivocaron al mentir. Es decir, saco como conclusión de lo que dices que los partidos políticos, los candidatos, los líderes, pues no están todavía, no han aprendido que en democracia, pues lo que conviene a todos es esperar los resultados, porque luego el que se equivoca, como tú dices, querido Pancho, pues queda muy mal, ¿no? Pues quedaron mal, ya lo regañó Ciro Murayama por ahí. Sí. Vi algún tuit donde les jaló las orejas a los dos por andarse adelantando a cantar victorias cuando todavía no estaba, ni siquiera había empezado el PREP. Otra cosa que quiero destacar es que en la mesa, en el Congreso, hay una iniciativa del presidente que quiere desaparecer las OPLES. Yo creo que hoy las OPLES dieron ejemplo de cómo se hacen las elecciones en México sin problemas. No hay reproche, ni siquiera de los morenistas que de todo se quejan, sobre cómo se desarrollaron las elecciones. Y ahí, verdaderamente, felicitaciones al INE, a las OPLES, y ojalá esto sirva ya para que Morena deje de estar insistiendo en la necesidad de desaparecer al INE, que no tiene otro objetivo más que pareciera que se quieren apoderar de los órganos electorales y manejarlos ellos. Ya ves que lo quieren bajar de 11 a 7 y que los consejeros sean electos en las urnas, cosa que a mí en lo particular me parece una locura. Pancho, María, la pregunta es para los dos. Lo comentábamos Pascal y yo fuera del aire hace unos momentos. No deja de llamar la atención que las 4 gubernaturas que se estarían ganando por parte de la coalición de Morena con sus aliados en este domingo, pues son gobernadas por 2 de ellas por el PRI, ¿no? Y con larga tradición priista, digamos, tanto Oaxaca como Hidalgo. Una de ellas por el PRD, Quintana Roo, y otra más, en el caso de Tamaulipas, por el PAN, Francisco Cabeza de Vaca, que yo creo que él no va a tener una embajada, ¿no? Nos atrevemos a decir que no lo nominarán para ser embajador de México en ningún país. Pero lo cierto es que no deja de sorprender que, en efecto, en estos estados en donde estos partidos políticos tenían tanta presencia, incluso todavía en las elecciones intermedias, pues de repente hoy en las elecciones para renovar gubernaturas, pues pareció realmente fácil para Morena ganar en estos estados. Adelante, María. Gracias. A ver, yo creo que tenemos que seguir acostumbrándonos, porque es lo que ha pasado en las elecciones desde el año 2000 y cada vez de manera más fuerte, a las alternancias. Y claro, si ahora Morena es el partido que está en la presidencia y es el partido que ha logrado atraer a sus filas a un número no pequeño de priistas, pues estados en donde no habíamos visto alternancia, como el caso de Hidalgo, sí vemos la alternancia, pero hay que reconocerlo pues con la gran ayuda de la fractura que lograron infligirle al PRI en ese estado. Creo que tenemos que acostumbrarnos ya de una vez por todas en México que la posibilidad de que pierda el partido en el poder es un hecho. Y creo que eso es una buena noticia. Y otra vez, creo que eso habla bien de nuestras autoridades electorales. Es muy diferente, y esto a mí me importa mucho subrayarlo, la diferencia que existe entre malas prácticas de los partidos políticos, y aquí les diría, todos son mañosos, unos más que otros, y un fraude electoral en donde claramente la autoridad electoral está coludida con un partido político. Cuando hay una alternancia, es muy difícil pensar que la autoridad electoral se colude con un partido que no es el incumbent.
puede suceder, pero en términos de ciencia política, Claro. de política comparada, difícilmente pasa eso, ¿eh? Normalmente cuando hablamos de fraude electoral es porque hay una connivencia entre el partido en el poder y la autoridad electoral. Entonces a mí me dan mucho gusto las alternancias y debemos de acostumbrarnos a que el resultado de hoy no predice el resultado de mañana. Y esto me importa subrayarlo porque esto no quiere decir que en el 23 vaya a suceder algo o en el 24 alguna otra cosa. 22 y estamos analizando con la ayuda de nuestros queridos compañeros María Marván y Pancho Garfias los resultados del día de hoy. Pancho, todo indica, difícilmente será de otra forma, que será un resultado en número de gubernaturas de 4-2 a favor del oficialismo, también 4-2 en el tema de las alternancias. ¿Qué te dice a ti? 4-2 en el género también. 4-2 en el género. También tienes razón. ¿Qué te dice este score, querido Pancho? Pues de entrada te diría que se erosionó, desgraciadamente, los contrapesos regionales al poder presidencial. Es decir, Morena pasa de 18 gobernaturas a 22, 22 gobernaturas. Es decir, se ensancha los territorios que se pintan de color guinda y eso, a mi juicio, pues no es bueno para los equilibrios que estamos necesitando en este país. ¿Sí? Ese sería un primer apunte. El segundo apunte es que la judicialización de estos procesos electorales, pues parece que no se da. Era uno de los riesgos que Integralia, consultores de Luis Carlos Ugalde, señalaba como posible para estas elecciones, sobre todo en Tamaulipas. Ya la ventaja que hay en Tamaulipas parece decirnos que no se va a judicializar porque pues, no está tan cerrada la competencia entre los dos, ¿no? Y una tercera cosa a destacar es que hasta donde sabemos no ocurrió lo que en las elecciones del 2021 con el narcotráfico. La intervención en el 21 del narcotráfico en Sinaloa y en Michoacán fue descarada. Lo fuimos sabiendo a cuentagotas porque hablar del tema atemoriza a muchos y con razón, ¿sí? Pero parece que en esta ocasión no ha habido quejas en ese sentido. Esperemos que así siga, mi querido Pascal. Gracias, Pancho. Sin duda alguna, esta elección, y retomando lo que decías, María, antes de irnos a la pausa, esta elección, una vez más, lo que sí pone sobre la mesa, y lo aplaudimos y lo agradecemos, es que la alternancia y la posibilidad de que los mexicanos y las mexicanas salgamos y elijamos a nuestras autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local, pues es una realidad que llegó para quedarse en todas las elecciones, las de antes, las de ahora y deseablemente las de mañana, ¿no? Sin lugar a dudas, no es importante decirlo, no es que solo hay democracia cuando hay alternancia. Puede perfectamente ganar el partido en el gobierno y eso no significa que no haya democracia. Correcto. Pero cuando vemos tantas alternancias, es muy difícil decir que la autoridad electoral está haciendo mal su trabajo. Ese es mi punto. Creo que es importante, creo que vimos ciertamente ganan 2 mujeres. Por primera vez es una elección en la que tenemos más candidatas mujeres a las gubernaturas que hombres. Teníamos 13 candidatas y 12 candidatos. Y pues bueno, eso también creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y creo que sí debería de preocupar a los partidos políticos la muy baja participación en algunos estados donde ni siquiera van a llegar a 40% de participación, sino que andan en 31, 32, 33. En Oaxaca parece ser que ese va a ser el porcentaje de participación. Creo que eso sí
debería de ser un motivo de preocupación de los partidos políticos. Algo están haciendo mal, que no convocan a la gente a votar y esa es su responsabilidad. Bueno, les comento, queridos compañeros y también a nuestra audiencia, que acaba de salir el conteo rápido de Durango. En el caso de Durango, donde ya lo decía Pancho Garfias, Mario Delgado decía que ahí iban ellos adelante, aunque era una elección cerrada, pues ninguna de las dos cosas, ni era cerrada ni iban adelante, porque ahí Esteban Villegas, de la coalición PAN-PRI-PRD, pues tiene un intervalo de 52.2 a 55.2 contra Marina Vitela, de la coalición Partido Verde, PT, Morena y Partido Redes Sociales Progresistas de Durango, que tiene un intervalo de 37.8 a 40.9. Así que en el mejor de los casos, para Esteban Villegas será una diferencia de ¿cuántos son? De 12 puntos. 12 puntos. 12 puntos, y en el peor de los casos será una diferencia pues mucho mayor, ¿no? De casi 18 puntos. Entonces, pues ahí, Pancho, qué mala era la información de Mario Delgado para decir que era una elección cerrada y que ellos iban adelante. Y podríamos decir lo mismo de Marco Cortés, sí, quien, por cierto, también dijo, Pascal, que hay tiro para el 24. Ahí sí, yo pienso, y qué bueno, como lo subrayaba María, ya está aquí la alternancia, llegó para quedarse, y en el 24 ahí podemos tener alternancia. Es decir, el hecho de que Morena haya avanzado, a pesar de que yo mismo dije aquí que afecta a los contrapesos regionales al poder presidencial, no tienen ganada la elección del 24 los de Morena. Esa sería una primera conclusión. Pascal. Justamente ese tema, Pancho, ¿qué nos dicen los resultados del día de hoy, además de lo que ya mencionas, respecto a los cálculos de todos los partidos políticos, las alianzas existentes hasta el día de hoy, y sobre todo de los personajes que ya están claramente perfilados, al menos del lado del oficialismo, lo que así denominas, Pancho, y también del lado de la oposición? La pregunta, por supuesto, es para ambos. Bueno, adelante, María. Por tanta caballerosidad, te vas a quedar sin tiempo. Una y una. Ya nos equilibraron, María. Bueno, ¿qué significa en términos del 24 esta elección? Pues lo mismo que estaba yo diciendo, de que no está decidida la elección del 24. No hubo un 6-0 como cantaban los de Morena, que eso sí hubiera sido verdaderamente un muy mal presagio para el 24 o para la alternancia en el 24, para no verme parcial. Y fue como también un aparador para los candidatos del oficialismo. No hay que olvidar que brincándose todas las bardas y ocupando un espacio en el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, en la Cancillería, los vimos una y otra vez asistiendo a mítines y dejando a un lado sus obligaciones por ir a hacerse promoción personal. A mi juicio, es el resultado de esta tan precipitada sucesión presidencial que abrió el presidente López Obrador cuando dio a conocer a lo que él mismo llamó sus corcholatas. Gracias, Pancho. María, por último, hay un factor también geográfico. Hay un estado norteño ganado por el oficialismo, que es Tamaulipas, pero hay dos estados que, digamos, podríamos ubicar en la región centro-norte, que son Aguascalientes y Durango, en los que gana el oficialismo. ¿Cómo interpretar, si es que hay un factor... Perdón, por la oposición. Los que pierde el oficialismo. Sí, perdóname, por la oposición, bueno, por la coalición Va por México. ¿Cómo interpretar, si es que hay un factor regional en estos resultados? Pues mira, yo creo que más bien hay que pensar estado por estado. Tamaulipas
ya había habido alternancia entre el PRI y el PAN. Sí. De hecho, había salido el PRI, ahora teníamos un gobernador del PAN sumamente cuestionado. No creo que, como decían ustedes, ni siquiera le vayan a dar la embajada de Panamá, le van a preferir dejarla vacía. Aguascalientes y Durango son dos estados que tienen tradición panista y que ya también habían probado diversas alternancias. Yo creo que precisamente por eso no podemos pensar en una determinante o en factores determinantes ni para el 23 para el Estado de México, ni para el 24 para todo lo que va a suceder en la República, porque claro, nos vamos a preocupar todos por la presidencial, evidentemente, pero recordemos que en el 24 vamos a tener cambio en muchísimas gubernaturas. Se me escapa ahorita el número, pero creo que son más de la mitad, es decir, son más de 16, y además en prácticamente todos los congresos locales. Entonces, realmente lo que tenemos es pues una gran movilidad electoral, y creo que es triste decirlo, pero lo quiero subrayar, ya lo dijo Francisco Garfias, seguimos viendo la irresponsabilidad de los presidentes de los partidos. Una vez más nos dejan a deber. Salen antes de haber salido, saben, quiero pensar que las encuestas de salida que ellos contrataron no les dieron los resultados como salieron a decir, y si así es, pues por lo menos que los corran y les pidan que les regresen el dinero. Yo creo que sí hay una intencionalidad a salir a decir las cosas francamente mintiendo, y creo que eso no lo deberíamos de permitir, ni de unos ni de otros, O sea, ningún presidente de partido se le puede justificar estar trabajando contra las reglas. De la misma manera que los miembros del gabinete también fueron muy cínicos. El cinismo empezó desde la elección o proceso de revocación de mandato. No sé si es correcto llamarle a eso una elección, y no se bajaron de hacer trampas ya con un muy abierto cinismo. Creo que ese sí es un tema que el Tribunal Electoral y el INE tienen que reflexionar. Yo lo he dicho y tú lo sabes, Pascal, tú lo sabes, Yuriria, Pancho también me ha oído decirlo. No me gusta a mí el sistema, el modelo de comunicación política, pero es el que tenemos y la ley hay que respetarla. Y es muy grave que los propios partidos decidan violar la ley impunemente, empezando por el presidente. Es realmente una cuestión lamentable, y no es en balde que en todos los indicadores, entre ellos el World Justice Project, el Estado de Derecho esté mermado con respecto a la medición anterior. Es correcto, y ojalá México recupere, ¿no?, su proyecto por tener instituciones electorales que estén a prueba de todo cuestionamiento, porque así se han comportado las instituciones electorales en las últimas elecciones, esta del día de hoy incluida, por supuesto, y creo que sí es importantísimo subrayar la necesidad de respetar la ley ante todo. María Marván, ex consejera y expresidenta del Instituto Federal Electoral, Francisco Garfias, colaborador y columnista del periódico Excelsior, les agradecemos, por supuesto, estos muy generosos minutos que han estado aquí con nosotros dando una lectura a lo ocurrido en este domingo electoral 6 de junio en Destino 2022. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.